Lorenzo Moretti, el magnate multimillonario atrapado en el lujo de su auto blindado, no sentía nada más que el peso de un luto de 5 años. Afuera, el sol de Miami castigaba el asfalto, pero dentro de su mansión rodante reinaba un invierno perpetuo. Fue entonces cuando unos golpecitos suaves en la ventana lo sacaron de su trance. Era una niña, su rostro sucio y sus ropas gastadas, ofreciendo dulces con una mirada que lo paralizó. No era la pobreza lo que lo impactó, sino sus ojos, un verde esmeralda idéntico al de Isabela, su esposa muerta. El aire se escapó de sus pulmones, y entonces lo vio, colgando de su cuello un pequeño relicario de plata en forma de pájaro. Imposible, él mismo lo había diseñado para ella. El mundo de Lorenzo se fracturó en un instante. Era una alucinación, una broma cruel del destino. Su mente, un motor de lógica y negocios, se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Esa joya era única, una promesa de amor eterno, un secreto entre él y la mujer que había perdido para siempre. Pero allí estaba, brillando en el cuello de una pequeña extraña. Su corazón, congelado por años de dolor, comenzó a latir con una mezcla de terror y una esperanza prohibida. ¿Qué harías si descubrieras que la verdad sobre tu mayor pérdida podría ser una mentira? Antes de revelar cómo un simple relicario pudo destruir un imperio de engaños, detente. Si crees que el destino puede reescribir la historia más triste, dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene cambiará todo lo que crees sobre segundas oportunidades. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Lorenzo bajó la ventanilla eléctrica con un zumbido que rompió el silencio. La voz de la niña era apenas un susurro. ¿Puedo venderle un dulce, señor? Sus palabras tan inocentes eran una daga en el corazón del magnate. Él no quería un dulce, quería respuestas. Quería arrancarle el pasado de los ojos. Con la voz rota, ignorando a su chofer que lo miraba confundido por el espejo retrovisor, Lorenzo tomó una decisión que alteraría el curso de sus vidas para siempre. No la dejaría ir. No podía. Esta niña no era una coincidencia. Era un milagro o el inicio de una pesadilla aún más profunda. Ella era la llave, y él estaba dispuesto a derribar cualquier puerta para descubrir la verdad que ocultaba. La mansión de Lorenzo Moretti, antes un mausoleo de silencio y recuerdos, ahora albergaba un pequeño fantasma de 6 años con ojos demasiado viejos para su edad. Valentina exploraba los enormes salones con una mezcla de miedo y fascinación, sus pequeños pies descalzos perdidos sobre el mármol italiano. Para Lorenzo, cada risa nerviosa de ella era un eco de un pasado que creía enterrado. La esperanza era un veneno dulce y aterrador. Sin perder un segundo más, llamó a su jefe de seguridad, un hombre conocido por hacer posible lo imposible. «Encuentra todo sobre ella», ordenó, su voz cargada de una urgencia que no había sentido en años. Su origen, su familia, cómo consiguió ese relicario. No dejes piedra sin remover, el presupuesto es ilimitado. Colgó el teléfono, sus manos temblaban. La investigación había comenzado. Durante los días siguientes, Lorenzo intentó torpemente derribar el muro de desconfianza que rodeaba a Valentina. Le compró vestidos que ella miraba con recelo y juguetes que no sabía cómo usar. La verdadera conexión llegó una noche, mientras ella se aferraba al relicario en sueños. Con una suavidad que se sorprendió a sí mismo de poseer, Lorenzo le preguntó por él. Valentina, con la voz somnolienta de una niña, susurró fragmentos de recuerdos. Habló de una mujer con el mismo color de ojos que ella, de una canción de cuna sobre un pájaro que volaba libre y del constante olor a mar que la envolvía. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas imposible. La canción era la misma que Isabela le cantaba. El corazón de Lorenzo se detuvo. Esto ya no era una coincidencia, era un rastro.
Mientras tanto, en una oficina de cristal con vistas a la bahía, Ricardo Sandoval recibió una llamada que le heló la sangre. El director del orfanato, un hombre al que pagaba generosamente para mantener ciertos secretos enterrados, le informó con pánico que una de las niñas, Valentina, había sido acogida por un multimillonario. Al principio, Ricardo se burló de la ironía, hasta que el director mencionó un detalle: los ojos verdes esmeralda de la niña y un peculiar relicario de plata. El vaso de whisky se estrelló contra la pared. No podía ser. Era imposible. La niña que había abandonado hace 5 años, la prueba viviente de su traición, había encontrado el único hombre en el mundo que podía conectar los puntos. El pánico se convirtió en una furia fría y calculadora. Tenía que recuperarla. Tenía que silenciarla para siempre. La primera ofensiva de Ricardo no se hizo esperar. En la mañana siguiente, 2 trabajadores sociales, acompañados por el director del orfanato, se presentaron en la mansión de Lorenzo con una orden judicial para recuperar a Valentina. Alegaban que Lorenzo era un hombre inestable, emocionalmente afectado por su luto, y que había secuestrado a la niña. Valentina, al ver al hombre que la obligaba a vender dulces, soltó un grito de terror y corrió a esconderse detrás de Lorenzo, aferrándose a su pierna con todas sus fuerzas. En ese instante, algo cambió dentro del magnate. Ya no era un hombre buscando respuestas para su propio dolor. Era un león defendiendo a su cachorro. Se plantó frente a ellos, su figura imponente bloqueando la entrada. «Esta niña no va a ninguna parte», declaró, su voz resonando con una autoridad de acero. La batalla había comenzado. La furia de Ricardo Sandoval era un veneno que se extendía por sus venas. El fracaso en la mansión no lo había disuadido, sino que lo había vuelto más despiadado. Si la ley no podía arrebatarle a la niña, usaría un arma mucho más sucia: la opinión pública. A la mañana siguiente, los titulares de los tabloides explotaron con una historia fabricada. Magnate solitario y atormentado adopta a niña de la calle. ¿Un acto de caridad o una peligrosa obsesión? Las notas insinuaban inestabilidad mental, un duelo no superado que lo había llevado a proyectar a su esposa muerta en una huérfana inocente. Lorenzo sintió el golpe como una puñalada. Ricardo no solo quería a la niña, quería destruir su reputación, su cordura, su legado. La guerra ya no era legal, era personal y se libraba en el fango. El ataque mediático surtió efecto. La mansión, que había comenzado a sentirse como un hogar, se convirtió en una fortaleza sitiada. Lorenzo ordenó apagar todos los televisores y desconectar Internet, pero no pudo evitar que Valentina sintiera la tensión en el aire. La encontró una tarde escondida en el armario de su habitación, abrazando sus rodillas y aferrándose al relicario con los nudillos blancos. «Van a llevarme de vuelta, ¿verdad?», susurró ella, sus ojos esmeralda inundados de un pánico que Lorenzo conocía demasiado bien. Él se arrodilló, su enorme figura tratando de parecer pequeña y segura. «Nunca», le prometió con una voz cargada de una ferocidad inquebrantable. «Eres mi familia ahora. Lucharé contra el mundo entero por ti». En ese momento dejó de ser un hombre buscando respuestas y se convirtió en un padre dispuesto a quemarlo todo para proteger a su hija. Justo cuando la desesperación amenazaba con instalarse, el teléfono sonó. Era su investigador privado, Marco, y su voz contenía una euforia contenida que hizo que el corazón de Lorenzo se acelerara. «La encontré», dijo Marco. No a ella, pero sí a una pieza clave. Había localizado a una anciana llamada Elena, una excuidadora del orfanato que fue despedida por el director por ser demasiado afectuosa con los niños. Elena recordaba a Valentina perfectamente. Recordaba la noche en que llegó, una bebé de apenas unos meses, envuelta en una manta cara. Pero lo más importante era que recordaba al hombre que la entregó.
Un hombre elegante, nervioso, con una cicatriz apenas visible sobre la ceja derecha. La descripción encajaba a la perfección con una sola persona, Ricardo Sandoval. La revelación cayó sobre Lorenzo como un rayo. De repente, todo cobró un sentido monstruoso. La hostilidad de Ricardo, su desesperación por recuperar a Valentina, su intento de declararlo loco, no era por preocupación, era para silenciar a la única prueba viviente de su crimen. Elena también había guardado un pequeño trozo de la manta en la que llegó la bebé, una tela de cachemira con una inicial bordada, I. La Isabela. El dolor en el pecho de Lorenzo se transformó en una furia glacial y calculadora. Ya no estaba luchando a ciegas contra un fantasma. El enemigo tenía un nombre, un rostro y una debilidad. Miró a Valentina, que ahora dormía tranquilamente en su cama, y supo que la batalla había cambiado. Ya no se trataba solo de protegerla, sino de vengar a su madre y recuperar la vida que a ambos les habían robado. Con la pieza de cachemira en la mano, un fragmento del pasado que ardía como una brasa, Lorenzo Moretti ya no era un hombre de negocios, sino un general a punto de entrar en la batalla de su vida. Reunió a Marco, su investigador, en la biblioteca de la mansión, un santuario que ahora se había convertido en un cuarto de guerra. «Ya no buscamos fantasmas, Marco, buscamos a un monstruo», declaró Lorenzo. Su voz era un eco de acero y dolor contenido. Ricardo es metódico, arrogante y, sobre todo, codicioso. Su mayor fortaleza será su perdición. Quiero que desvíes todos tus recursos a sus finanzas. Cada transacción, cada cuenta offshore, cada centavo que movió en los últimos 5 años. El dinero deja un rastro que ni el criminal más astuto puede borrar por completo. Allí encontraremos dónde la escondió. Durante las siguientes 72 horas, el equipo de Marco desató una tormenta silenciosa en el mundo digital de Ricardo Sandoval. No era una simple auditoría, era una disección forense de una vida construida sobre mentiras. Navegaron por un laberinto de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales, cada una diseñada para ocultar el flujo de la fortuna que le había robado a su propia hermana. La tensión era palpable. Cada hora que pasaba era una hora más que Ricardo podía usar para hacer desaparecer a Valentina o a la verdad para siempre. Finalmente, en medio del caos de números, surgió un patrón. Un pago mensual, una suma considerable y constante, transferida a una entidad con un nombre engañosamente pacífico, la Clínica Serenidad del Cayo, un centro de cuidados a largo plazo. La llamada de Marco llegó en mitad de la noche. Lorenzo, que no había dormido, contestó al primer timbrazo. «La clínica está en una isla privada en los Cayos de Florida», informó Marco, su voz cargada de la adrenalina del descubrimiento. «Es exclusiva, discreta y prácticamente inaccesible para el público. Han tenido una paciente registrada como Jane Doe durante 5 años. Sufrió un trauma severo, tiene amnesia y coincide con la descripción física de Isabela». El aire abandonó los pulmones de Lorenzo. La esperanza, esa bestia salvaje y aterradora, se apoderó de su corazón. Miró hacia el pasillo, donde Valentina dormía, aferrada al relicario del pájaro. La posibilidad de que su madre estuviera viva, prisionera de una mente rota, lo llenó de una furia tan pura que quemaba. La estrategia final se formó en la mente de Lorenzo con una claridad escalofriante. Ir directamente a la clínica o a la policía alertaría a Ricardo, dándole tiempo para destruir las pruebas, o peor aún, hacerle daño a Isabela. No, la caída de Ricardo Sandoval debía ser un espectáculo, debía ser pública, humillante e innegable. Llamó a su asistente y le dio una orden precisa: organizar una cena de emergencia de la junta directiva de las empresas Moretti en su mansión en 2 días, bajo el pretexto de una adquisición hostil. Ricardo, como miembro del consejo, estaría obligado a asistir. «Vamos a construirle una jaula dorada, Marco»,
le dijo Lorenzo por teléfono. Lo traeremos a mi casa, lo sentaremos en mi mesa y frente a todos le arrancaremos la máscara. La verdad no solo saldrá a la luz, lo enterrará vivo. La noche de la junta directiva, la mansión Moretti se transformó en un teatro de opulencia y tensión. Ricardo Sandoval entró con la arrogancia de un hombre que cree tener el control, saludando a los miembros del consejo con una sonrisa condescendiente. Estaba convencido de que la reunión era una farsa, un último y patético intento de Lorenzo por demostrar su cordura. Pero cuando Lorenzo se puso de pie, el aire en la sala cambió. No había papeles de negocios sobre la mesa de caoba, solo un proyector apagado. «Buenas noches», comenzó Lorenzo. Su voz era un murmullo helado que silenció la habitación. «Esta noche no hablaremos de adquisiciones. Hablaremos de traición, de codicia y de un secreto que ha estado enterrado durante 5 largos años». Ricardo sintió un primer escalofrío de inquietud, una advertencia que su orgullo ignoró. Con un clic, el proyector cobró vida. En la pared no apareció un gráfico de ganancias, sino la fachada de una clínica aislada. La Clínica Serenidad del Cayo. Los murmullos llenaron la sala. Ricardo se puso rígido en su asiento, su rostro palideciendo visiblemente. Lorenzo continuó, su voz ahora cortante como el cristal. «Durante 5 años, una de nuestras mayores accionistas ha estado recluida aquí, registrada como Jane Doe, sufriendo de una amnesia severa». La mirada de Lorenzo se clavó en Ricardo. Curiosamente, los pagos mensuales a esta institución provienen de una red de cuentas offshore que después de una ardua investigación nos llevan a una sola persona en esta sala. El corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas. La trampa se había cerrado a su alrededor y él había entrado en ella voluntariamente. «¿Qué estás insinuando, Lorenzo? ¿Has perdido la cabeza?», espetó Ricardo, intentando mantener una fachada de indignación. Pero su voz temblaba. Lorenzo ignoró su arrebato y caminó lentamente hacia él, sacando de su bolsillo el pequeño trozo de tela de cachemira. Lo dejó caer sobre la mesa, justo frente a Ricardo. La I bordada pareció brillar bajo la luz. «Esta es la manta en la que abandonaste a tu sobrina, la hija de Isabela, la misma niña que has intentado secuestrar y desacreditar». Se inclinó. Su voz bajó a un susurro letal que solo Ricardo pudo oír. «Sobrevivió, Ricardo. Isabela sobrevivió al accidente que tú orquestaste. Y ahora yo lo sé todo». El último vestigio de control de Ricardo se hizo añicos. El grito de Ricardo resonó en la biblioteca, una explosión de furia y pánico. «Ella lo arruinó todo. Esa fortuna era mía. Isabela nunca te mereció a ti ni a esa niña», confesó, su rostro contorsionado por el odio. En su ciego arrebato, no se dio cuenta de que las puertas dobles se abrían silenciosamente detrás de él. En el umbral estaban 2 detectives, y Marco, el investigador, quien sostenía un teléfono grabando cada palabra. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto, roto solo por el sonido metálico de las esposas al cerrarse en sus muñecas. Ricardo miró a Lorenzo, sus ojos llenos de una derrota total. Lorenzo no mostró emoción alguna, solo se mantuvo de pie, un monumento silencioso a la justicia que finalmente había llegado. La pesadilla había terminado. La caída de Ricardo Sandoval no fue un susurro, sino un estruendo que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Miami. Su confesión grabada fue la pieza central de un juicio rápido y mediático que lo despojó de todo. Los titulares ya no hablaban de Lorenzo, sino del traidor de la familia, el hombre que le robó 5 años a su propia hermana y a su sobrina por pura codicia. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, Ricardo fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde el único imperio que le quedaba eran las 4 paredes de su celda. Lorenzo observó la noticia en silencio. No sintió alegría, solo un sombrío alivio. La justicia había llegado, pero la verdadera batalla
La de reconstruir un corazón apenas comenzaba. El viaje a la clínica en Los Cayos de Florida fue el más largo de la vida de Lorenzo. A su lado, Valentina no hacía preguntas. Simplemente apretaba su mano, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza que emanaba de él. La encontraron en un jardín, mirando el mar con una expresión vacía. Era Isabela, pero a la vez no lo era. Su cabello era más largo, su mirada perdida. Valentina, con la pureza de un niño, se soltó de la mano de Lorenzo y caminó hacia ella. «Hola», susurró, mostrándole el relicario de pájaro. «Dicen que tú me lo diste». Isabela bajó la vista hacia la joya. Sus dedos temblorosos la rozaron. Un destello de confusión cruzó sus ojos. Fue entonces cuando levantó la vista y vio a Lorenzo, y en ese instante el dique de la amnesia se rompió. «Lorenzo», sollozó, y 5 años de dolor, soledad y amor perdido se desbordaron en un abrazo que lo sanó todo. El regreso a casa fue un delicado proceso de redescubrimiento. Para Isabela, la mansión era un laberinto de ecos y fantasmas de una vida que apenas recordaba. Pero Lorenzo, con una paciencia infinita, se convirtió en su ancla y Valentina en su luz. La niña le enseñaba a Isabela sus canciones, le mostraba sus dibujos y, sin saberlo, le devolvía fragmentos de sí misma con cada risa. Los pasillos que antes resonaban con el silencio del luto, ahora se llenaban con el sonido de un piano, de cuentos antes de dormir y de una familia aprendiendo a ser familia de nuevo. 1 año después, la mansión Moretti era irreconocible. No por los muebles, sino por la vida que vibraba en sus paredes, una sinfonía de segundas oportunidades que sonaba más dulce que cualquier éxito empresarial. El día de la renovación de sus votos, bajo un arco de flores blancas en el jardín, Lorenzo vio a Isabela caminar hacia él, radiante y completa. A su lado, Valentina, como una pequeña dama de honor, arrojaba pétalos de rosa con una alegría contagiosa. Ya no eran 3 almas rotas unidas por la tragedia, sino una familia forjada en el fuego de la adversidad y unida por un amor inquebrantable. Mientras Isabela decía «sí, acepto» por segunda vez, su voz firme y llena de certeza, Lorenzo supo que había recuperado mucho más de lo que había perdido. Había encontrado no solo a su esposa, sino a su hija, su propósito y la prueba viviente de que los milagros existen. La pesadilla había terminado, y frente a él se extendía una vida entera para disfrutar del más dulce de los sueños. La historia de Lorenzo, Isabela y Valentina nos demuestra que el amor verdadero, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si este viaje de redención y reencuentro ha tocado tu corazón, comparte esta historia para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para descubrir más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos celebraremos los milagros que solo el destino puede escribir. La mansión que una vez fue un mausoleo de dolor, ahora respiraba con la melodía de la vida. Los ecos del silencio fueron reemplazados por las risas de Valentina, persiguiendo a su madre por los jardines, por la música del piano que Isabela tocaba con manos que ya no temblaban, y por la voz profunda y serena de Lorenzo leyendo cuentos antes de dormir. Él ya no era el magnate atormentado, sino un hombre completo, un padre y un esposo cuya mayor fortuna era el calor de su familia. Cada día era un testimonio de su resiliencia, una prueba de que las heridas más profundas pueden sanar. Su historia les enseñó la lección más valiosa. A veces, la vida te arrebata un amor solo para devolvértelo multiplicado en una familia, demostrando que la luz siempre encuentra el camino de regreso. El viaje de Lorenzo, Isabela y Valentina es un poderoso recordatorio de que el destino, aunque a veces cruel, teje hilos invisibles que nos conectan con aquellos a quienes estamos destinados a amar. Su historia no es solo sobre la derrota de un villano, sino sobre la victoria
del espíritu humano. Es la prueba de que un pequeño relicario puede contener el peso de un pasado entero y la llave de un futuro inimaginable. Nos enseña que la esperanza no es una fantasía, sino una fuerza real y tangible, capaz de sobrevivir a los engaños más oscuros y a los años más solitarios. El amor verdadero no olvida, no se rinde, simplemente espera pacientemente el momento de florecer de nuevo, más fuerte y más brillante que nunca. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Deja tu like para mostrarnos que tú también celebraste este reencuentro y únete a nuestra comunidad de apasionados por las historias donde la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Hasta la próxima gran historia.